Si alguna vez sufriste por no entender el gambito de dama, este video te encantará. Soy el gran maestro Igor Smirnov, te guiaré por todas las ideas principales y aprenderemos de una de las obras maestras oficiales. Bien, ¿cuál es la idea de esta jugada peón C4? Se llama gambito, pero en realidad no lo es. Más bien es una astuta idea posicional. Las blancas buscan incitar a las negras a ceder su control central y en el siguiente turno poder apoderarse del centro, luego recuperar este peón con bastante facilidad porque las negras no pueden conservarlo. Así entonces las blancas logran una clara superioridad con control central, mejor desarrollo, más espacio, exactamente todo lo que las blancas quieren. El gambito de dama aceptado, cuando las negras capturan el peón en C4, no es malo en sí, pero las negras realmente necesitan saber cómo continuar. De lo contrario, el plan de las blancas se ejecutará y las negras quedarán en posición inferior. Aunque la respuesta más clásica para las negras es declinar el gambito y jugar peón E6, esta jugada tiene muchos méritos. Sostiene su centro y abre la diagonal para el alfil, pero solo tiene un pequeño inconveniente: bloquea al otro alfil, el de C8. Y ya que no puedes desarrollarlo fácilmente a una casilla activa porque el peón se interpone. Esto también explica por qué para las blancas normalmente no se recomienda cambiar en D5 a menos que se vea una continuación concreta. Pues ahora mismo, si las blancas cambian en D5, se resuelve el problema del desarrollo del alfil de casillas claras para las negras, mientras que las blancas no ganan nada. Esto también significa que la situación en el centro está más o menos estabilizada. Las blancas no quieren capturar en D5 porque ayudarían a las negras su alfil de casillas claras. Por otro lado, las negras tampoco quieren realmente capturar en C4 porque eso implicaría ceder el centro y las negras no pueden quedarse con ese peón de todos modos. Por lo tanto, la situación se mantiene más o menos estable en el centro del tablero y ahora ambos bandos hacen lo habitual, simplemente desarrollar sus piezas. Así ambos bandos desarrollan sus piezas menores sin rocar. En esta partida Fischer comenzó moviendo el alfil. Normalmente se desarrolla primero el caballo, pero en realidad no importa. Ahora se juega caballo F3, caballo F6 y aquí las blancas jugaron alfil G5, la jugada más clásica, poniendo el alfil en la casilla más adelantada disponible y ejerciendo algo de presión sobre las negras. A veces las blancas desarrollan el alfil F4, pero en realidad no importa. Lo más importante para las blancas es simplemente desarrollar primero el alfil antes de avanzar el peón a E3. Luego que el alfil esté en F4 o en G5 no importa demasiado, pues en general la situación será más o menos la misma. Si en cambio las blancas jugaran peón E3 antes buscando desarrollar su alfil de casillas claras, puedes ver que el alfil hermano ahora se va a enfadar, pues queda prácticamente condenado y no puede desarrollarse de forma normal. Por eso las blancas quieren primero sacar el alfil y luego sí cerrar la cadena de peones. Ahora las negras enrocan y las blancas juegan peón E3 preparando el desarrollo de este alfil. Ahora las negras pueden dar un sorbo al café y desarrollar las piezas menores del flanco de dama. Pero tras mucha práctica se ha llegado a la conclusión de que es mejor primero incluir esta jugada de peón H6. Y es que el gambito de dama, por cierto, es probablemente una de las aperturas más estudiadas de todas, existe desde hace unos 500 años y en este video estoy haciendo todo lo posible por destilar todo este conocimiento en un video corto dándote las mejores ideas. Ahora, ¿por qué debería jugarse primero peón H6? Bueno, las negras descubrieron que es siempre una jugada útil. Además, quieres limitar las opciones de tu rival. Por ejemplo, aquí le pedimos a este alfil que tome una decisión. ¿Quieres capturar? ¿Quieres retroceder aquí? ¿Quieres volver aquí? ¿Quieres probar un sacrificio? Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿De acuerdo? Y esto te facilita planear tus siguientes acciones. Por supuesto, las blancas podrían capturar en F6, pero en ese caso simplemente entregan su pieza más activa. Y en general un alfil es un poco más fuerte que un caballo, así que las blancas no ganan nada con eso. Por lo tanto, la posición queda solo igualada y desde luego no hay peligro para las negras. Las blancas ni siquiera están intentando atacar nada. Normalmente en este caso simplemente retiran el alfil atrás H4 y eso está bien. Además tienes esta casilla de escape para el futuro por si acaso. Y expulsaste al alfil una casilla nomás. Ahora, desde aquí las negras sí desean continuar su desarrollo. Tu alfil no puede desarrollarse realmente por esta diagonal debido a tu propio peón. Por lo tanto, las negras planean fianchetar el alfil aquí mismo y colocarlo en esta diagonal activa. En cuanto al caballo de B8, es interesante que las negras no quieren colocarlo en la casilla más natural C6, sino que la casilla correcta es caballo de 7. Y ahora, ¿por qué no queremos colocarlo aquí? Pues bien, este caballo aquí simplemente interfiere con el resto de las piezas negras. Si imaginamos esta disposición, ahora el caballo bloquea al alfil, el alfil seguirá sumido en su tristeza, además debido al caballo las negras no pueden avanzar este peón. De nuevo el caballo lo bloquea y si las negras no pueden avanzar este peón, tampoco pueden activar de verdad la torre. Y así un solo caballo termina bloqueando todo el flanco de dama de las negras. Precisamente queremos evitar eso. Fischer por supuesto hace la jugada más precisa, peón B6 recomendada por la computadora. Bueno, en aquella época no había computadoras, solo estaba Stock Fischer. Y ahora después de B6 las blancas capturaron en D5. Y para entenderlo primero tenemos que comprender la continuación más natural.
Digamos que las blancas no capturan, solo desarrollan y las negras hacen lo mismo. Ahora tenemos este alfil en la gran diagonal. Por supuesto, ahora mismo hay un peón que se interpone, pero puedes cambiarlo en cualquier momento y eso despejará la diagonal para el alfil. Ahora digamos que las blancas se enrocan, jugamos caballo de 7 y las negras tienen una posición muy buena, muy clásica y muy sólida. A partir de aquí probablemente quieras jugar peón C5 y ya sabes activar tu posición en el centro, tal vez incluso caballo de 4 pasando a un juego un poco más agresivo, empezando a ir adelante y en general no tienes problemas. Es muy difícil que las blancas encuentren un plan de ataque aquí, tu posición es simplemente muy sólida. Además, si alguna vez intentan cambiar piezas en el centro del tablero, eso no es problema. Estás más que preparado, simplemente capturas en D5 abriendo también esta diagonal y atacando al alfil, por lo tanto las blancas se ven obligadas a intercambiarlo y luego tras algunos cambios más, si imaginamos esta posición vemos que el juego se vuelve como muy árido. Otra vez es un poco tablífero, digamos que las blancas ponen esta torre en columna abierta, las negras están listas para jugar peón C5 y ves que si las blancas siguen cambiando esto es bueno para las negras, tus piezas avanzan y ahora incluso empezamos a ejercer algo de presión, nuestro alfil está activo, vamos a llevar nuestras torres a las columnas centrales y en general es muy árido y con tendencia a tablas. Y esto es lo que las blancas quieren evitar porque normalmente intentan jugar a ganar. Eso explica por qué las blancas quieren mantener una posición más compleja. Y capturan aquí en D5 y fíjate una vez más en cuántos pequeños matices hay en el gambito de dama. Parece sencillo pero definitivamente no lo es. Antes hablamos del hecho de que las blancas no querían realmente cambiar ahí porque las negras pueden simplemente recapturar, descubrir su alfil y así se facilita el desarrollo activo de este alfil. Pero ahora dado que las negras ya han jugado su peón a B6, esto ya no es así. Pues ahora si las negras desarrollan el alfil en algún punto por aquí, puedes ver que todas estas casillas débiles en el flanco de dama van a ser un problema. Y de lo contrario, si se insiste en fianchetar el alfil, entonces el alfil queda pasivo detrás del peón. Dado que no hay peón blanco en C4, no hay oportunidad para que las negras cambien ese peón y despejen el camino para el alfil. Por lo tanto, en B7 el alfil no haría absolutamente nada. Y es por eso que este intercambio en D5, después de que las negras han jugado peón B6, ahora sí tiene sentido para las blancas. Y bien, esto plantea una pregunta para las negras. ¿Hay que capturar con el peón o con el caballo? ¿Qué opinas? Bueno, existe una regla clásica que dice que cuando te falta espacio es mejor cambiar piezas. Es como, imagínate que tienes un apartamento de una sola habitación y viven 5 personas allí. No es muy cómodo, pero si solo viviera una, estaría mejor. Y aquí se aplica la misma lógica. Las negras quieren cambiar algunas piezas y juegan caballo de 5. Esto descubre este alfil. Por lo tanto, si las blancas no quieren perderlo por error, es mejor que lo cambien y ahora puedes ver que tras estos intercambios la situación se vuelve más fácil para las negras. Ahora las piezas no están amontonadas ni se interfieren entre sí. Ves que la dama puede operar con facilidad a lo largo de estas diagonales y todo está bien. Ahora las blancas deben pensar en esta posición. ¿Deberían las blancas capturar aquí en D5 o no? La respuesta es sí, porque es la única oportunidad para las blancas de aprovechar el momento para crear esta estructura de peones que es un poco débil. Y las blancas pueden intentar sacarle provecho a eso más adelante. Pueden poner la torre aquí y empezar a atacar estas debilidades. Y esto solo funciona ahora mismo porque volviendo atrás, si las blancas no capturan aquí de inmediato y hacen cualquier jugada de espera, entonces tras alfil B7 las negras ya no tendrían ningún problema. Así ahora cuando las blancas capturan, las negras recapturan. No con peón, sino con alfil manteniéndolo activo. Y entonces, como ya discutimos antes, las negras juegan caballo de 7, C5 y todo bien. La posición queda completamente igualada. Las negras no tienen ningún problema. Volvamos atrás, por eso, si las blancas quieren evitar esto, tienen que capturar en D5 antes de que las negras lleven el alfil a B7 y puedan potencialmente recapturar con el alfil. Y por cierto, lamento que estas explicaciones sean un poco largas, pero repito, se ha tenido mucho tiempo a lo largo de 500 años para desarrollar esta teoría y yo estoy haciendo lo posible por explicarla en unos 15 o tal vez 20 minutos. Entonces las blancas capturan aquí en D5, repito, y ahora intentan sacar provecho de todas estas debilidades. Otra pequeña nota. Estuve revisando en libros y en otros lugares el gambito de dama y puedo decirte que francamente, incluso entrenadores y profesores a menudo no entienden por completo todos estos detalles sofisticados y es por eso que te digo que después de este video definitivamente entenderás el gambito de dama mejor que la mayoría. Bien, bueno, y claro que está también seguimos viendo la partida. Las blancas jugaron aquí alfil E2 y el plan de las blancas es enrocar y jugar torre C1 e intentar aprovechar estas debilidades. Bien, y una vez más es el turno de las negras y deben decidir si desarrollar el alfil por aquí o aquí. Y la jugada correcta es paradójicamente no alfil B7, aunque se suponía que las negras estaban deseando fianchetar el alfil, pero ahora con el peón establecido en D5 el alfil quedaría pasivo,
allí y alfil E6 la jugada correcta. Y fue lo que Fischer jugó. Desde aquí el alfil está activo a lo largo de esta diagonal y además apoya al centro por si acaso. Por lo tanto queda muy bien ubicado. Las blancas se enrocan aquí y ahora las negras deben tener mucho cuidado. Porque si las negras hacen alguna jugada despreocupada, digamos algo así, entonces tras torre C1 las blancas empezarían a atacar todas estas debilidades, quizá con la dama, con el caballo, con el alfil y fácilmente estaríamos en problemas. Las negras sin duda deben evitar eso y la única forma de resolver permanentemente el problema de esta debilidad, este peón retrasado en C7 que está en una columna abierta y al cual las blancas pueden presionar, es avanzarlo de inmediato y eso es lo que Fischer juega. Ahora digamos que después de este cambio llegamos a una posición que es de doble filo. Por un lado, estos peones colgantes son un poco débiles, están en columnas abiertas y las blancas pueden poner torres allí e intentar atacarlos. Por otro lado, estos peones también tienen cierta fuerza, controlan el centro y también muchas casillas alrededor, dando a las negras cierta ventaja de espacio y dominio central. Tal vez en un futuro ideal las negras incluso puedan avanzar el peón y crear un peón pasado en la columna D, pero por supuesto llevará mucho tiempo organizar todo eso. De todas formas, hay pros y contras en tener estos peones colgantes. Pero si realmente entiendes cómo manejarlos, estarás bien para continuar. Las blancas jugaron dama a4 y aquí empezaron a divagar un poco, lo cual es comprensible. Es uno de los grandes desafíos típicos para los ajedrecistas. He desarrollado mis piezas, me he enrocado y ¿ahora qué? Tengo que idear un plan de medio juego y no estoy seguro de qué hacer. Por cierto, si alguna vez has tenido estas dudas, tengo una clase maestra gratuita de eso. Dejaré un enlace abajo, puedes revisarla luego para que te olvides de esos problemas. Pero por ahora las negras necesitan completar su desarrollo y bien, este caballo normalmente debería ir a D7, esa es realmente la casilla correcta para el caballo. Y quizá las blancas estaban intentando evitar que las negras desarrollaran este caballo a C6, pero en realidad eso no tiene sentido porque las negras ni siquiera iban a hacerlo. El problema es que este peón C necesita protección y las negras quieren poner el caballo aquí, para que desde ahí respalde a este peón. Bien, Fischer primero pasó la dama al flanco de dama, a la vez poniendo potencialmente presión sobre este peón, porque el plan de las negras aquí es precisamente atacar el flanco de dama. Y ahora las blancas jugaron dama a3 defendiendo este peón y también atacando aquel. Ahora caballo de 7 y esta es la configuración que busca realmente. Desde aquí el caballo protege este peón, el alfil protege el otro y estás perfectamente seguro. Parece que estos peones colgantes son un poco débiles, pero si te imaginas a las blancas incluso intentando poner sus torres aquí, en realidad no atacan al peón porque ya está protegido por el caballo y las blancas no desean sacrificar una torre por el caballo, ¿cierto? Así que esta torre parece activa, pero en realidad no hace gran cosa. Y lo mismo ocurre con la otra. Las blancas podrían jugar aquí, pero igualmente el peón ya está protegido por el alfil, así que ¿qué pueden lograr? Realmente nada. Bueno, probablemente tras pensarlo mucho se decidió iniciar esta maniobra, caballo E1. Se quería redirigir el caballo por aquí y atacar el peón C5, lo cual ya sabes no es un plan malo en general, pero simplemente es un poco lento. Ahora Fischer juega peón A5. ¿Y cuál es el propósito de esta jugada? Bueno, hay un par de razones, pero principalmente está pensando en ir hasta A4 y desafiar al peón blanco en B3, porque en lugar de A5 un movimiento que podría parecer más lógico para las negras sería algo como torre B8, atacando este peón de inmediato, pero si las blancas avanzan este peón entonces quedas un poco paralizado preguntándote qué vas a hacer después. El peón se defiende y realmente queremos que este otro peón pueda capturarlo y debilitarlo. Ese es el plan de las negras y por eso en lugar de jugar con la torre, las negras jugaron peón A5. Ahora si las blancas alguna vez avanzan el peón siempre podemos jugar A4, presionarlo y debilitarlo y por eso también mantenemos la torre en A8 porque potencialmente puede activarse desde allí mismo. Bien, las blancas juegan caballo de 3 intentando su plan, atacando este peón. El peón avanza a C4 ahuyentando al caballo. Y también hay otra cosa interesante que durante mucho tiempo se consideró que en este tipo de posiciones era malo para las negras avanzar el peón a C4 porque les da a las blancas la casilla de 4 potencialmente para su caballo o su torre, y además fija la estructura de peones negra, donde este peón en D5 se vuelve débil. Pero después con la práctica las negras descubrieron que bueno, sí, tal vez este peón es un poco débil, pero también lo es el peón en blanco en B2, y como nuestro peón en C4 está allí, lo controla, que no se lo deja avanzar fácilmente y lo presiona. Queremos jugar torre B8 y empezar a atacar ese peón y por lo tanto jugar el peón a C4 en realidad tiene mucho sentido. No es una invención de Fischer, Capablanca ya lo jugaba en su época y desde entonces se convirtió en una idea estándar. Ahora Fischer juega precisamente torre B8 atacando este peón, las blancas juegan torre B1 para defender así. Pero ahora alfil va a F5 expulsando la torre y ya parece que las blancas se derrumban. Pero en realidad no, pues con torre D1 se sigue luchando, las blancas contraatacan este peón en D5.
y la posición es de doble filo. Fischer jugó caballo F6 solo fortaleciendo este peón y dejando claro que, como ves, este peón en B2 vuelve a estar colgando. Las blancas juegan torre de 2 y ahora hay un pequeño desafío para las negras. Normalmente desearían saltar con el caballo adelante, expulsar esta torre, pero caballo E4 de inmediato no es una buena idea porque pierde el peón en D5 y además dejaría atacar este alfil luego. Por lo tanto, en lugar de eso, Fischer juega audazmente peón G5 expulsando este caballo. Y la idea es que si el caballo simplemente se va a cualquier lado, cosa que las blancas no hicieron, la idea es que si el caballo se va, entonces tras caballo E4 las negras tienen todo lo que querían. Ahora la torre está atacada, no puede irse fácilmente, pues debido a que el peón en B2 es que ahí colgando. Las negras podrían simplemente capturarlo, y si la torre viene por aquí, hay peligro a lo largo de esta diagonal, pero también hay otra idea muy común. Gracias a este peón A5 podemos jugar dama B4 presionando a la otra dama, y vemos como este plan que inicialmente parecía lento, simplemente avanzar unos peones en el flanco de dama, poniendo la torre aquí, al principio no parecía peligroso en absoluto, pero gradualmente fue creciendo hasta convertirse en un gran problema. Ahora viene dama por A3 arruinando la estructura de peones, creando un peón pasado negro en la columna C, y si se captura se puede recapturar con el peón A, y esta es una posición preciosa para las negras. Estos peones están muy avanzados, muy fuertes. Por cierto, eso no ocurre en la partida, solo te estoy mostrando este plan típico de las negras. Y ahora esta torre también ataca al peón A2. Y las negras justo están ganando. Así es como este plan lento va sumando hasta convertirse en una gran ventaja. Digamos que las blancas intentan defender este peón. Ahora viene B3, ves, atacando la torre, también atacando este peón. Y ni siquiera pueden capturar, pues el peón está clavado. Y las negras están arrasando. Las blancas vieron que la defensa pasiva no llevaba a ningún lado y decidieron complicar la posición sacrificando el caballo aquí. Y como compensación ganan 2 peones y un poco de esperanza para su ataque, porque además el rey negro ahora está debilitado debido a este avance de peón a G5. Fischer lleva atrás el alfil defendiendo el caballo y las blancas juegan torre de 1 reforzando la presión. ¿Cómo jugarías aquí con negras? Hay una pequeña combinación y te la mostraré en un segundo, pero puedes intentar encontrarla por tu cuenta. Fischer aquí, en lugar de retirar el caballo, que probablemente era algo que las blancas esperaban, jugó caballo por E3. Una bonita combinación y bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, si las blancas capturan el caballo, tomamos el alfil y de paso nos ganamos un peón, ese peón que estaba aquí en E3. Y si en cambio las blancas prefieren capturar primero en E6, hay un jaque mate repentino. Disparo de francotirador con la dama de B7, boom, es jaque mate. En su lugar, las blancas tomaron el caballo para evitar el mate, pero después de alfil por C4, las negras quedan con pieza de más. H4, las blancas aún intentan crear algún contrajuego, tal vez aprovechar la debilidad del rey, y Fischer aplicó la regla de que el ataque es la mejor defensa. En lugar de defender el peón o hacer algo con eso, juega torre 8 contraatacando a la dama. Y a propósito, es muy interesante observar en las partidas de Fischer que siempre intentaba contraatacar, nunca defenderse. Torre 8 ataca a la dama, las blancas juegan dama G3 aún intentando crear su contrajuego, y ahora dama E7 respaldando al peón en G5. Las blancas juegan B3 atacando al alfil y Fischer lo retira a E6 cubriendo también esta casilla por si acaso para que la torre blanca no pueda entrar en la séptima fila, y las blancas juegan peón F4, intentando con todas sus fuerzas crear algún ataque en el flanco de rey. G4 bloquea la posición, el peón está defendido por el alfil, por lo tanto no puede ser capturado, y H5 siguen intentando de algún modo romper al menos la cadena de peones en el flanco de rey, pero por supuesto no es muy útil. Dama C5 da jaque, también ataca este peón en H5, y en la siguiente jugada tras torre F2 y alfil F5 las blancas abandonaron. Tienen un alfil menos y ahora obviamente son las negras las que presionan. Si quieres saber cómo encontrar el plan correcto en diferentes posiciones de medio juego, entra en la clase maestra aquí arriba. Y si quieres conocer las 5 reglas del juego posicional de capa blanca para jugar fácil y elegante, revisa este video y nos vemos en la siguiente lección.